En este video les quiero hablar del efecto curativo del perdón y que nos preguntemos, ¿el perdón se trata de la otra persona o de mí mismo? Bueno, resulta curioso o no tanto que tanto en lenguas latinas como en lenguas germánicas la palabra perdón o forgive en inglés tiene un origen etimológico similar. Está compuesta de un prefijo y la palabra dar, conceder, donar, apuntando en la dirección de renunciar a un castigo o a una deuda, hacer un don total al otro y también a un dejar ir completamente. Mi nombre es Irene Dacunda, soy psicóloga especializada en psicoterapia integrativa, psiconeuroinmunoendocrinología y comparto a través de estos videos opciones para que puedas diseñar tu propio plan de salud óptima. El significado de perdonar tiene que ver no solamente con la abolición del castigo, entonces, sino con este aspecto de dejar ir resentimiento hacia alguien por una ofensa o un error. Perdonar significa entonces soltar ese hilo invisible que nos ata a la persona o al evento que nos lastimó. Y al romper esa conexión, conseguimos seguir caminando más livianos, generando espacio para recibir las cosas buenas de la vida. Y en esto de vivir más liviano, me viene a la cabeza el cuento de los dos monjes Zen que llegan a la orilla del río y encuentran a una mujer que necesita cruzar pero no se atreve. Uno de los monjes la carga hasta la otra orilla y allí la deja. Los monjes siguen caminando y horas después, el monje que no había cargado a la mujer le increpa al otro el haber violado el mandato Zen de no tocar a una mujer. Y el otro, el que había cargado a la mujer, le dice, yo dejé a la mujer en la orilla del río hace una hora. ¿Por qué tú la sigues cargando? Interesante, ¿no? Bueno, el perdón es un proceso activo y voluntario de dejar ir, de no aferrarse al resentimiento. Es necesario tomar la decisión de dejar ir los sentimientos negativos hacia la otra persona, merecidos o no, ya que el beneficio de perdonar es principalmente para quien perdona. No estoy diciendo que sea fácil, pero si reconocemos, entendemos y aceptamos que el beneficio es para uno, esa es la principal motivación para hacer el esfuerzo de dejar ir. Es un ejercicio y es un esfuerzo. A veces queremos, nos da cierto gozo en nuestro teatro interno castigar y pagarle con la misma moneda a quien nos lastimó. Pero eso es como beber el veneno esperando que funcione en la otra persona. Y no funciona. Hay pocas cosas tan inútiles y dañinas como el resentimiento. Muchas veces la otra persona no espera nuestra redención para continuar con su vida. Muchas veces ni siquiera se da cuenta de lo que nos sucede. Otras veces lo sabe y no le importa demasiado. A veces el perpetrador está remuerto y lo seguimos cargando con nosotros como el monje del cuento. A veces la otra persona busca nuestro perdón en vano y otras veces la otra persona ha logrado perdonarse a sí misma y ha superado el incidente original. La clave parece estar en esta última actitud. Lo más importante es ser amable con uno mismo y perdonarse si es necesario. ¿Por qué? Porque a veces si nos detenemos a pensar qué es lo que tenemos que perdonar y a quién, no digo que siempre, pero a veces descubrimos que parte de ese perdón tiene que venir dirigido a nosotros mismos. A veces perdonarnos por habernos quedado en esa situación, a veces perdonarnos por no haber entendido, a veces perdonarnos por no haber tenido la capacidad de defendernos o por no habernos dado el valor o por no ser perfectos o no tener una vida perfecta o no estar a la altura de nuestras propias expectativas. A veces perdonarnos por haber sido vulnerables o incapaces de defendernos, ¿no? Algunos estudios indican que las personas que perdonan por naturaleza, ¿no? Hay gente que le resulta más fácil perdonar, o quienes aprenden a perdonar, son más felices y están más satisfechas con su vida, sufren menos depresión, ansiedad, estrés postraumático, ira y hostilidad. Parece que perdonar disminuye el riesgo de infarto, mejora los niveles de colesterol, mejora el sueño
reduce el dolor crónico y la presión arterial, la ansiedad y la depresión. Y se entiende si consideramos que el rencor sostenido pone al cuerpo en un estado de estrés crónico que ya sabemos provoca enfermedad general adaptativa, generando fallos del sistema inmunitario. También desde algunas doctrinas filosóficas y religiosas se ve el perdón como un estado de compasión donde comprendemos que todo sucede para nuestro aprendizaje. Es una forma de verlo también, ¿no? Y en este contexto, el perdón podría entenderse como aceptar el dolor causado por cierto daño como parte intrínseca de la vida, el crecimiento y el aprendizaje. Y luego desprenderse de ese dolor, dejar ir. La clave está en dejar ir. El dolor es parte de la vida, como el trauma es parte de la vida, como el estrés oxidativo es parte de la vida. Todo va en la medida, ¿no? La inflamación también es parte de la vida. No existe vida sin tropezones, sin estrés oxidativo, sin inflamación, sin trauma. Pero vamos viendo cómo lo vamos manejando y de lo que podemos dejar ir, lo dejamos ir. Por eso, ser capaz de perdonar implica ser capaz de separarse, de separar ese dolor de un presunto responsable externo y empoderarnos con nuestra propia capacidad para poner fin al sufrimiento. Porque si no, le seguimos dando el poder al perpetrador. Puede ser que hayamos sido perjudicados de forma arbitraria, injusta y totalmente ajena a nuestro control, por ejemplo, víctimas aleatorias de atentados terroristas. Pero tras sobrevivir al daño, uno puede optar por aferrarse al rencor y a los sentimientos dolorosos o trabajar activamente para afrontarlo, repararlo, aprender de la experiencia, crecer y superarlo. Permanecer aferrados al rencor solo perjudica al que se aferra. Y en otras ocasiones podemos comprender el papel que desempeñamos en el daño que nos infligieron. Por ejemplo, al permanecer en un vínculo tóxico, sin condenarnos por ello, sino comprendiendo con delicadeza y amabilidad que hicimos lo que pudimos en ese momento, con los recursos personales que teníamos. Además de un profundo aprendizaje, para no volver a hacer eso que nos puso en esa situación, esto también tiene un efecto sanador, ya que perdonarse a uno mismo aligera el espíritu. A veces, situaciones de abuso sucedidas en la infancia, no podemos volver atrás, no podemos deshacerlas, pero sí podemos entender nuestro papel, que no pudimos hacer algo diferente porque no teníamos otras herramientas, nos podemos perdonar por eso y podemos dejar ir el daño que nos hicieron y el sentimiento negativo con eso. Las emociones cuando nos visitan no son ni buenas ni malas, pero a veces son emociones dolorosas, que no hay que negarlas o reprimirlas, sino que hay que explorarlas, descubrir qué nos duele e intentar comprender el mensaje que nos transmiten. Si el resentimiento nos invade, es necesario comprenderlo, identificar a qué se refiere ese dolor y comprender nuestro papel, ya sea si tuvimos un papel en el daño original o nuestro papel en la persistencia del sufrimiento. Generalmente es sobre esto sobre lo que podemos trabajar activamente. Y a veces simplemente tenemos que ser más amables con nosotros mismos y con ese simple cambio logramos encontrar el perdón para nosotros y para los demás. Simple no significa que sea fácil y sin esfuerzo. Pero recordemos, para motivarnos, que el principal beneficiado con el perdón es mismo quien perdona. Y ahora me encantaría recibir comentarios, porque este es un tema súper, súper rico y súper personal, de sus propias experiencias, sin detalles comprometedores, pero bueno, ¿cómo manejan ustedes el tema de perdonar y qué es lo que piensan de esto? Muchas gracias.